caras amigas en esta sala. Y quisiera agradecer al equipo de Alcorta con el que he trabajado su colaboración y hacer un homenaje a Alcorta. Alcorta para mí es una empresa entrañable, nos conocemos ya hace muchos años y entonces de verdad ha sido un verdadero placer el trabajar y a mí me ha permitido el que nuestra metodología pues tenga una concreción y podamos decir esto marcha y vamos a continuar elaborando sobre esta metodología que hemos puesto en marcha. Quisiera agradecer a unas cuantas empresas que están aquí, que he visto alguna empresa que fue con la primera que hicimos hace 10 años un diagnóstico de participación. Pero entre vosotros hay veo todo el grupo de ANOVAT con los que hemos trabajado y seguimos trabajando el tema de la participación y de las actitudes, etcétera. Y esto es para deciros gracias porque sin vosotros, sin habernos dejado entrar en lo que es la intimidad de la empresa, porque hablar de la participación es hablar quizás de lo más profundo que tiene la empresa, sin vosotros no hubiésemos aprendido y no hubiésemos llegado a donde hemos llegado a nivel de nuestra metodología. Y aprovecho, ya estoy en el capítulo de agradecimientos, aprovecho también para saludar a los alumnos de segundo de ingeniería, que hay unos cuantos aquí, pero los saludo porque para mí es muy significativo este hecho, es decir, es importante que la educación se acerque hacia la empresa, aprenda de la empresa, capte sus necesidades y adapte sus contenidos a la empresa. Y el que estéis aquí presentes, me digo que este tipo de actividades tendría que ser mucho más frecuente. Y en ese sentido, pues yo saludo y saludo al IMH por el hecho de que es posible hacer esto también. Bien, encontraréis un CD. En el CD está en euskera y castellano lo que ha sido un poco la experiencia con Alcorta, pero hay toda una narración, porque la experiencia que hemos realizado con Alcorta es una experiencia que ellos ya han iniciado hace 8 años, entonces entrábamos en un terreno muy abonado y hemos querido en la presentación pues hacer este recorrido histórico, esta narración, e incluso un poco remontándonos pues a lo que ha sido el siglo pasado, ¿vale? Aunque de manera muy breve. Entonces ahí encontraréis, en el CD encontraréis la presentación que voy a hacer ahora y encontraréis pues eso, un poco la experimentación o la realización alrededor de los valores en Alcorta. Bien. Sí deciros una cosa. Lo que a nosotros nos movía, entre las motivaciones más importantes que nos movían a ir en este sentido, es porque teníamos la convicción de que un valor hay que encarnarlo. Es decir, que en general creo que estamos haciendo los consultores, muchas veces aportamos lo que las empresas nos dicen humo. Vosotros traéis humo porque no somos capaces de acercarnos a la problemática y de que el valor se enraice en la problemática, ¿no? Y esto ha sido una preocupación inicial que veremos luego cómo se ha llevado a cabo. Esto me parece un elemento importante. Y entonces, porque me parece importante este enfoque, quisiera, antes de presentar la metodología y presentar cómo se plantea la problemática de la participación y de los valores de participación en la empresa, quisiera situar esta problemática en un planteamiento mucho más general. Y voy a abordar 2 aspectos que me parecen que son fundamentales porque los dos van a incidir en lo que es el enfoque que tenemos que dar a los valores. El primer aspecto, digamos, es una dimensión sociocultural. Digamos que estamos en un cambio de hábitos de ocio, de hábitos de comunicación, de hábitos de relación impresionante. Algunos dicen que vamos hacia el desastre, otros dicen que es el anuncio de nuevos amaneceres. No voy a entrar en este aspecto, sí que pienso que de todas maneras los dos elementos están presentes y que dependerá de lo que nosotros
hagamos y queramos hacer para que vaya en una dirección o en otra. Pero sí que quiero abordar esta dimensión, digamos, sociocultural, la quiero abordar desde la problemática que tiene la empresa en el tema de la participación y en el desarrollo de los valores. Y hay un elemento que me parece de una importancia tremenda porque luego tiene consecuencias en la empresa de gran calado. Es el hecho de que estamos en un sistema que yo calificaría de liberal, un sistema liberal, que es el que nos ha dado la importancia de los derechos individuales, el que nos ha dado la importancia del valor actual de tolerancia, etcétera, pero este sistema liberal nos ha llevado, yo diría a todos, nos ha arrastrado, a veces hablamos de los jóvenes, no, nosotros los primeros, nos ha arrastrado a una especie de centramiento en lo que sería nuestra propia subjetividad, dicho con un lenguaje más llano, a lo que sería la realización de nuestro propio yo, o todavía más burdo el lenguaje, hacia nuestro ombligo. Este sistema nos conduce ahí como si fuera que nuestro yo, nuestro ombligo, es una especie de Capilla Sixtina que tenemos que construir, que tenemos que cuidar, ¿vale? Y todo aquello que viene a estorbar esta realización de este yo, de esta Capilla Sixtina, lo desechamos a la pareja, al abuelo, a la otra, al compañero, precisamente porque lo que es central es este yo, que deviene nuestro, digamos, nuestro anhelo. Creo que esto explica, cuidado, no lo estoy criticando, estoy diciendo, aunque parezca, veo también en esta dimensión, veo también aspectos nuevos muy interesantes, pero este es el hecho. Y esto tiene consecuencias importantes que luego vamos a utilizar en nuestra metodología y que vamos a tener en cuenta, y que son importantes para abordar el problema, digamos, de la cultura en la empresa y de la participación en la empresa. Si yo saco las consecuencias de esto, la primera consecuencia que saco para el tema de la participación es que de más en más las personas vienen a la empresa y miran la empresa como una caja de recursos. Yo vengo a la empresa para tener unos recursos para realizar mi yo. Si esta caja de recursos no responde a esta construcción de mi yo, mal va. Si responde a media, mantengo un posicionamiento utilitario, vengo mis 8 horas y luego chao, mi vida está en otro lado, Por contra, si yo entiendo que esta caja de recursos construye este yo, entonces voy a emprender un proceso de participación en la empresa, de pertenencia a la empresa. Yo creo esto que es un dato importante que cambia la manera de cómo nuestros mayores venían con este sentido de identidad, etcétera, cambia muchísimo. Primer punto que tiene que ver con el tema que tenemos que tener en cuenta en la cultura, en el desarrollo de valores en la empresa. Segundo punto que me parece primordial. Como estoy centrado en mi subjetividad, pues resulta que veo mucho más mis valores, mis derechos, que mis obligaciones. Le doy mucha más importancia puesto que estoy centrado ahí. Y al estar centrado ahí, pues puñetas, lo que es mi contribución a veces la veo confusa. A veces hago pequeñitas cosas que me hacen la repera. Y a veces veo elementos que me vienen de la empresa o que tienen, las cojo como si fueran una agresión. El tema ¿por qué es? El tema es que este mismo sistema liberal que nos está conduciendo a este centramiento sobre el yo, este mismo sistema está impidiendo que nos construyamos como yo. Y me explico. Yo me construyo en la relación contigo. Yo me construyo cuando tú me reconoces lo que tengo de particular y único. Pero es que el sistema liberal está rompiendo, o por lo menos debilitando, no seamos radicales, está debilitando los lazos comunitarios, los lazos sociales. Los está debilitando. Y este debilitamiento hace que yo tenga menos posibilidades de reconocerme como yo. Luego vivimos una especie de paradoja impresionante,
donde yo, mi anhelo es construirme como yo y cada vez tengo menos posibilidades. No quiero entrar, por ejemplo, en todo lo que es el sistema consumista de esta sociedad, donde nos está diciendo que nos tenemos que realizar como yo, pero luego lo que nos propone es un sistema uniforme de consumo, que el que está en Shanghái o en el Valle de Urola se van a parecer cada vez más. Luego, si quiero ser único y original, resulta que cada vez tengo menos elementos para reconocerme como tal. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que voy a la empresa y, joder, pues mis derechos son más importantes que mis deberes. Hago una cosa que me parece que pasa por encima de lo que es mi contribución y pienso que he hecho la repera. Y evidentemente espero que mi superior me diga, joder, qué bien lo has hecho, oye, qué bueno que eres. Pero mi superior, mi responsable, está viendo que eso hace parte de la contribución normal. Pero como yo y como tú y como todos nosotros estamos encandilados en esta manera de ver, pues resulta que estamos todos esperando que nos reconozcan. Y resulta que la empresa, los responsables, cada vez tienen más dificultad a reconocer a las personas porque hay como una especie de desvío entre lo que yo espero que me reconozcas y lo que tú me estás reconociendo. Y este aspecto es muy importante porque está integrado también en nuestra metodología. Ya veremos cómo pensamos que es importante identificar la contribución básica elemental que se pide a las personas para que haya más claridad. Bien, estos son elementos que a nivel cultural van a venir a incidir en lo que es la metodología que proponemos. Hay otra dimensión también muy importante, que es la dimensión, digamos, de mercado, la dimensión económica. Yo diría que en esta parte de Europa hemos perdido la guerra de precios. No podemos ir al mercado presentando ventajas competitivas en precios. Las empresas que estáis aquí ya me diréis cuántas vais con ventajas competitivas de precios a Europa, al mundo. Luego la solución la tenemos en presentarnos al mercado con otras ventajas competitivas que son un mayor valor añadido del producto y una calidad del producto que otros no puedan ofrecer. Y esto supone que no hay muchas vías para las empresas. Una vía es el desarrollar las competencias, el desarrollar el conocimiento, que el conocimiento se integre lo más y lo mejor posible en los productos. Y luego, la otra vía es que haya una mayor coordinación entre las tareas en la organización, una mayor comunicación entre departamentos, una mayor comunicación con el cliente. Estas son las dos vías. Pero resulta que las dos vías, y a eso estoy convencido, no sé si lo compartiréis, las dos vías necesitan que las personas estén cohesionadas alrededor de unos valores clave. Si las personas no están cohesionadas, no se pueden coordinar, no se pueden comunicar, no tienen objetivos de desarrollo competencial. Luego esto para mí es básico y es otro de los elementos en los que lo planteamos el trabajo alrededor de los valores. Y aquí quiero hablaros de lo que sería una de las conclusiones de esta experimentación. Antes os decía, estoy preocupado por cómo enfocamos el tema de los valores en las empresas, porque lo que no quiero es que las empresas tengan el sentimiento de que esto es humo y que al final se cansen cuando pienso que es un problema clave. Y entonces, en la preocupación inicial del planteamiento metodológico, yo proponía que buscásemos un valor que tuviera más incidencia en la economía de la empresa. Ahora lo reformulo de otra manera. Ahora hago la distinción entre lo que serían los valores pilar, los valores fundamento, los valores que están ligados a la misión de la empresa, a la finalidad de la empresa, y el resto de valores que viene a constituir una especie de armazón que son necesarios, por ejemplo, trabajo en equipo, iniciativa, etcétera. Todos estos valores que los que manejamos frecuentemente y que Alcorta además creo que, bueno, sí, tiene trabajo en equipo, respeto, etcétera, son valores que manejamos, pero que en general
porque no sabemos a veces cómo engancharlos con nuestra realidad de mercado, vamos haciendo que se quede una especie de papel ahí en la pared. Y necesitamos construir esta cohesión alrededor de esto que llamo valor vertebrador. Para daros un ejemplo de qué es lo que quiero decir, porque sé que igual son conceptos un poco duros. Ayer estábamos trabajando con dos amigos que están aquí, dos directivos de Google, es una escuela de Zumárraga, y sobre este tema de valores. Y el equipo directivo ha elegido como valores para la escuela, ha elegido autonomía y trabajo en equipo. Autonomía y trabajo en equipo para una institución educativa hace parte plena de lo que es su misión. ¿Qué más misión en la educación que conseguir personas que sean autónomas y que colaboren con los otros? Eso es lo que queremos, la sociedad, que formen esta gente. Luego, estos dos valores que los visualizamos como haciendo parte de esta misión, de esta finalidad, de esta misión, estos dos valores trasplantados a otra empresa igual son importantes, porque en general pues la autonomía y el trabajo en equipo siempre son importantes, pero igual no tienen esta connotación de vertebración que tiene en el caso de Google. Y esto me parece importante. Si queremos trabajar los valores porque entendemos que necesitamos la cohesión de las personas alrededor de valores básicos, tenemos que buscar aquellos valores fundamento, aquellos valores yo llamaría fundacionales, ¿vale? Y el resto hay que trabajarlo, evidentemente, y es necesario, pero yo diría como una vertebración. Efectivamente, en el caso de Alcorta ha sido al revés, pero bueno, si no está de acuerdo conmigo, como siempre nos discutimos, pues bueno, no pasa nada. Bien, con esto planteo un poco el escenario en el que situamos digamos, nuestra metodología. Antes de hablaros de la metodología, simplemente deciros lo siguiente. El trabajo que se ha realizado en una empresa que lleva ya 8 años trabajando el tema de participación. Y 5 años, el tema de los valores. Luego estábamos en un terreno abonado. Para mí era un encanto, una facilidad de trabajar con el equipo con el que he trabajado. Y os diría una anécdota, y es que les he tenido que decir, no trabajáis tanto que me atosigáis, porque es que les daba un deber y al día siguiente lo tenía ya hecho. Eso, habéis visto muchos equipos directivos que funcionan así, donde les pides un trabajo y al día siguiente un montón de trabajo. Bueno, entonces ha sido para mí una facilidad que me ha permitido, digamos, en un terreno ideal y apropiado para experimentar si esta metodología era válida o no era válida, ¿vale? Y terminar diciendo, bueno, la orientación ha sido la siguiente. El primer punto que cogimos fue qué valor elegimos que tenga el mayor impacto en la economía de la empresa. Y entonces eligieron la fiabilidad, y yo les dejaré luego la palabra de por qué han elegido la fiabilidad. Pero sí que creo que es importante lo siguiente. El tema cultural es súper complicado, somos todos analfabetos en el tema, somos todos aprendices. Luego, como somos todos aprendices, conviene coger la cosa de una manera muy limitada. Por eso hemos cogido un valor. Si cogemos mucho, ya un valor es muy complicado, si cogemos mucho, pues la repera, ¿vale? Entonces, esa limitación nos permitía por otro lado, el experimentar mejor y el medir mejor el impacto que podía tener. Bien, y este ha sido un poco el enfoque de la experimentación. Y si queréis paso a explicaros muy brevemente, porque yo había previsto 20 minutos y no sé cuántos llevo, pero ya llevo casi 20. Os presento un poco brevemente la metodología. Para construir la metodología hemos utilizado lo que se llama el triángulo de sentido de François Sigaud. Este triángulo, explicado muy brevemente, consiste en decir lo siguiente. Una persona da sentido al trabajo cuando existe una relación robusta entre estos tres entes que son el yo, la realidad del trabajo
y los otros. Estos tres lazos que se tienen que dar de manera robusta son la contribución. La persona tiene que tener claro, tiene que evidenciar que está contribuyendo para dar sentido a lo que está haciendo. Por el otro lado, el lazo del reconocimiento. La persona tiene que ser reconocida por los otros en lo que está haciendo para dar sentido a eso. Y el último lazo es el lazo de la tradición, construir un sentido, construir un valor, en este caso el valor de la fiabilidad, necesita también apoyarse en una historia, en una tradición, en unas creencias. Estos tres lazos son los que van a servir un poco como núcleo de construcción metodológica. Y alrededor de estos puntos hay como 9 pistas de trabajo que nos permiten clarificar, digamos, algunos aspectos de lo que es la cultura y el trabajo sobre la cultura. A ver, no es un sistema, no es un modelo, es una metodología que en función de la empresa y de cómo la empresa está desarrollada en el tema, vamos a incidir más en un punto que en otro. No tengo tiempo para presentaros cada uno de estos puntos. Sí que deciros lo siguiente, cada uno de estos puntos detrás hay toda una serie de conceptos teóricos que hemos ido recogiendo a través de las experiencias con vosotros y que esta metodología nos ha permitido integrar y tener una especie de coherencia de trabajo, ¿vale? Y lo curioso de nuestro trabajo es que nosotros partíamos de unos conceptos teóricos y luego cuando hemos llegado al Alcorta veíamos que encajaba con lo que ellos intuitivamente habían iniciado ya desde hace tiempo. Entonces, digo, como no puedo explicar cada uno de estos 9 puntos, voy a intentarlos presentarlos a partir de las conclusiones que hemos realizado de la experimentación, porque detrás están estos 9 puntos de los que os decía, ¿no? Las conclusiones que hemos sacado sobre este trabajo de experimentación con Alcorta son las siguientes. Si estás trabajando o si quieres trabajar sobre los valores y que no puedes traducir este valor, no lo puedes traducir en objetivos cotidianos, operativos, malamente irás. Porque entonces quiere decir que las personas en su día a día están en otras cosas, están pensando otras cosas. Luego creo que es un punto importante, a ver, cómo yo que quiero desarrollar este valor, cómo lo traduzco en lo cotidiano. Curiosamente, Alcorta, antes de empezar la experimentación, y desde hace ya 2 años creo, tenéis en los objetivos del plan de gestión de todos los departamentos, tenéis objetivos sobre la fiabilidad. Nosotros veníamos desde la teoría, ellos desde la práctica nos habían pasado antes en el planteamiento. Sí que creo que de todas maneras en este punto es muy importante que los equipos directivos tengan esta capacidad para, digamos, inventar, proponer en la práctica cotidiana con los equipos desafíos inmediatos que permitan a las personas avanzar en este terreno de la fiabilidad. Yo este punto teóricamente para mí es evidente. Una persona necesita la acción y traducirlo en acción aquello que es valor. No es una cuestión de lenguaje, no es solo una cuestión de declaraciones, tiene que traducirse en acción. Y si no se traduce, no es valor. Porque valor es aquello que vale, valor es aquello que le doy importancia. Primera conclusión. Segunda conclusión, esto es como lo del Evangelio y el verbo se hizo carne, pues el valor hay que hacerlo carne, y si no lo hacemos carne, no es valor. Y el valor hay que traducirlo en reglas, y en reglas de cohesión, en modos de funcionamiento.
Y esto, recordad lo que os he dicho precedentemente, si decimos que tenemos dificultad para ver cuál es nuestra contribución, el establecer unas reglas básicas nos orienta en lo que es nuestra contribución. Y yo diría, igual parezco carca, por sobre todo aquellos que siguen líneas de autogestión y tal, y yo digo, hay un debate interesante y es una de las preguntas que yo le haría a Lorenzo, pero Lorenzo, esto de materializarlo en reglas, esto parece control, esto es contrario a la autogestión que habéis estado durante años trabajando. Es una cuestión que se la dejo, digo, en el caso de que no hubiese preguntas, se la dejo para contestar. Yo digo, parezco carca y sin embargo, cuando escucho en sociología, todos los funcionalistas, todas las corrientes funcionalistas me están diciendo que las reglas en una sociedad que tiene un proyecto son los básicos de la cohesión y la manera de tratar los desvíos. ¿Y que no valdría esto para las organizaciones? Pues claro que sí, pues apliquémoslo. Y ahí se ha hecho un trabajo, creo, interesante, que luego explicará Lorenzo. Tercer punto, asociarlo a proyecciones de futuro. 5 minutos, vale. Asociarlo a proyecciones de futuro. Es evidente que es en la medida que pienso en un futuro diferente que me movilizo. Y es evidente que si en esta proyección hacia el futuro asocio el valor que quiero desarrollar, este valor recobra mucha más fuerza. Y aquí hay toda una serie de aspectos muy importantes, como por ejemplo la metáfora. Lorenzo, yo lo he oído por lo menos 40 veces, he oído ya una metáfora, ya se la contarás, una metáfora sobre los coches alemanes, pero que de alguna manera, de una manera muy simple, visualiza cómo el valor de fiabilidad está engarzado en el futuro de la empresa. Y estos elementos que parecen simples son de una vital importancia. El contar, la narración, el proyectar hacia el futuro y el conseguir, evidentemente, que las personas se apropien de esa narración, claro. Pues otro aspecto muy importante. Alinearlo con los valores de las personas. Bueno, antes os he dicho, las personas vienen y ven a la empresa como una caja de herramientas. Evidentemente, si yo quiero alinear este valor, tenemos que buscar la manera de que las personas lo puedan traducir en la lógica de su mapa de valores. Y ahí hemos hecho un pequeño trabajo también, pero yo creo que hay un gran trabajo a realizar en las organizaciones, y es que los responsables, cuando están con la gente, sean capaces de traducir este valor en la lógica de los valores de las personas, ¿vale? No me detengo, me ha dicho 5 minutos, y termino con el último punto, me salto los otros dos por tiempo, y quiero terminar con el último, ¿por qué? Porque para mí es el punto esencial, es o los que son referentes en la empresa, los directivos, son ejemplares en el valor que quieren desarrollar, o si no, este valor no se desarrollará. Y para mí, ¿y por qué digo esto? Porque los directivos en general tienen la manía de hacer a los otros. Oye, venga, los valores, venga, ¿qué vamos a hacer para que la gente tenga los valores? ¿Qué puñetas? Empieza tú porque tú eres la base de que los otros lo tengas. Y cuidado, lo que estoy diciendo, me estoy refiriendo a que prácticamente todas las ciencias sociales, todas las ciencias, estoy hablando de la etología, estoy hablando de la sociología, estoy hablando de las teorías de la comunicación, estoy hablando de pedagogía, estoy hablando de psicología, todas las ciencias en ciertos dominios inciden en este punto. La imitación de los referentes es un elemento clave en la transmisión de las costumbres y de los valores. Pues si esto es importante, lo que vamos a hacer va a ser aplicarnos el cuento y trabajar en equipo directivo el cómo somos ejemplares en este valor. Y hemos hecho todo un trabajo, no sé si lo contarás, sobre los básicos. ¿Te acuerdas cuando decía, hay que implantar rutinas? Y tú decías, calla esas rutinas. Si queremos verdaderamente que este valor cobre fuerza, tenemos que proceder como una especie de reprogramación. Y para proceder como una especie de reprogramación, tenemos que darnos hitos frecuenciales que de alguna manera nos obliguen a pensar continuamente en el desarrollo de ese valor. Y bueno, yo aquí termino y voy a pasar la palabra a Lorenzo.
diciendo lo siguiente. Bueno, es verdad que me he pasado, no he sido muy fiable en mi tiempo, lo siento, ni siquiera he avisado, que es una de las reglas que tienen. Sí deciros, cuando planteamos la jornada, yo decía 20 minutos para mí, 55 para ti, me decía, está muy desequilibrado. Y yo decía, joder, pero es que lo que cuenta es la experiencia. Y de verdad que lo pienso así, es decir, nosotros los consultores podemos aportar metodología, podemos aportar conceptos, pero quien vive y transforma es la empresa, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, perdona por haberme superado en el tiempo, pero a ti la palabra. Y muchas gracias.